Universidad Pontificia de México, fundada en 1553, es la Universidad del Papa y de los Obispos de México. Licenciaturas en Teología, Filosofía, Derecho Canónico, Derecho Civil y Ciencias Religiosas. También maestrías y doctorados. Además, diversos diplomados y cursos en espiritualidad y humanismo. Informes en www.pontificia.edu.mx o al 55 55 73 0600. ¿Sabes cómo se prepara un domingo en familia? Todo comienza con La Moderna. Continuamos, ya estamos de regreso hoy con este programa hablando sobre la Orden del Carmen y los Carmelitas con Fray Rafael Guzmán Tenorio, quien es historiador y también historiador de la Orden. Y nos encontramos en el convento de San Joaquín y en la iglesia de San Joaquín, sin retablo, Padre Rafa. ¿Y el retablo? Pues el retablo se lo volaron. No, ¿cómo? Pero, pues lo que pasa es que precisamente, como llega aquí el cuartel, un sacerdote que estaba en la iglesia de San Cosme y San Damián, pues pidió el retablo para que se trasladase a este. Estamos hablando de 1934. Entonces, si vamos a la iglesia de San Cosme y San Damián, en San Cosme, el retablo de la iglesia es el de aquí. Ahí se encuentra el retablo, se conserva por ahí alguna fotografía cuando está aquí precisamente el retablo, un retablo churriguresco, también de muy buena manufactura. Y la iglesia tenía, pues como todas las demás iglesias, distintos retablos. Además del retablo principal, habría los retablos laterales. Muy bien, Padre Rafa. Platícanos más de la historia de tu orden. Bueno, nuestra orden, porque la queremos todos. Claro, sí. Pues yo creo que vale la pena conocer, visitar esta iglesia, precisamente por su arquitectura tan sobria. Conserva de alguna manera la arquitectura carmelitana, como es la entrada, el pórtico de entrada con sus dos cuerpos, el primer cuerpo con sus tres arcos, el nártex, que esto lo podemos ver también en la iglesia del Carmen de San Ángel. El nártex. Y luego aquí también en esta iglesia se conservan 5 pinturas modernas al óleo de caballete hechas por el padre Gerardo López. Entonces, entrando a la iglesia a mano derecha está la capilla donde está el sagrario, la Santísima Virgen, y de frente esas 5 pinturas que nos hablan de la vida y de la obra de San Juan de la Cruz. El padre Gerardo López es un artista reconocido y que forma parte de esta comunidad de San Joaquín. Sí, y arquitecto, ¿verdad? Sí, pues sabe de arquitectura por la cuestión también, pues, de que ha tenido que intervenir los conventos en su restauración. Y vitralista. También, así es. Aquí en este conjunto conventual de San Joaquín encontramos varios vitrales de él, de Fray Gerardo, ¿sí? Así es, aquí tanto vitrales como pinturas. Incluso el padre Gerardo López pues ha hecho vitrales fuera de México. Y en la iglesia de San Juan de la Cruz en Segovia, a él le encargaron hacer las pinturas en el presbiterio de la iglesia, representando las obras de San Juan de la Cruz. ¿Qué caracteriza a la Orden del Carmen? ¿Qué hace que un carmelita sea carmelita? ¿Qué tiene esta orden de particular, su carisma? Bien, son varios aspectos que pues es complicado poderlos sintetizar o reducir, pero ¿dónde estaría su carisma, su estilo de vida? La oración en primer lugar. La oración entendida como trato de amistad con Dios nuestro Señor, como lo define Teresa de Jesús. Entonces, esa intimidad con Dios nuestro Señor a través de la oración. La vida fraterna.
es también muy importante en nuestra vida de comunidad. Pues así como una familia que requiere tiempo para la atención entre los hijos, entre los esposos, nosotros como hermanos, como frailes, requerimos nuestros tiempos de vida comunitaria en fraternidad. Y, por supuesto, la dimensión apostólica, un servicio apostólico, pastoral, de evangelización hacia la gente. Entonces, estos son 3 elementos intensivos en nuestra vida religiosa carmelitana. También algo que nos caracteriza son esas mediaciones para la oración, para la vida fraterna y apostolado, como son las virtudes teologales, la fe, la esperanza, la caridad, que no es exclusivo del carmelita, sino de toda aquella persona creyente, y estas otras mediaciones como son la soledad y el silencio de los carmelitas. Un fraile carmelita vive según la idea fundacional de Santa Teresa de Jesús o más según San Juan de la Cruz. Vive, yo no diría más, sino yo diría, el carisma lo recibe Teresa de Jesús. Teresa de Jesús es la fundadora del Carmelo Descalzo, ¿sí? Y Teresa de Jesús invita a San Juan de la Cruz, le instruye Teresa de Jesús a Juan de la Cruz. Y como dice ella en su libro de Fundaciones, no le instruye para que se ejercite en virtudes, que en eso le gana, sino en nuestro modo de vida, en nuestro estilo de vida. Es decir, precisamente en nuestro modo de orar, en nuestro modo trato fraterno. Y claro, como fraile San Juan de la Cruz, como varón, tiene esa posibilidad de hacer un apostolado práctico, un apostolado fuera de clausura. No así, pues las monjas carmelitas, que en ese entonces, siglo XVI, ellas no podían tener un apostolado fuera de la clausura. Entonces, Teresa de Jesús, pues como mujer monja, pues tenía que estar en el claustro. Así que la fundadora del carisma, pues es Teresa de Jesús, pero invita a San Juan de la Cruz, y San Juan de la Cruz, siendo el primer carmelita, se vuelve el padre y maestro del Carmelo y el modelo del carmelita varón. ¿Y cuál es el modelo del carmelita varón, según San Juan de la Cruz? San Juan de la Cruz, estos mismos elementos que decía, la vida de oración, la vida fraterna, el servicio apostólico, el ejercicio de las virtudes, que él trata de esto precisamente en el libro A la subida al Monte Carmelo, que incluso está dedicándolo a los religiosos carmelitas. Ahora, tengamos en cuenta que lo que escribe San Juan de la Cruz, aún ahí en su vida, aun cuando sea dirigido para carmelitas, es algo que puede vivir toda persona creyente. Por eso es declarado doctor de la Iglesia, porque su doctrina tanto es ortodoxa, es conforme al Evangelio, y que se puede vivir por cualquier persona. Incluso San Juan de la Cruz ha trascendido las fronteras de la Iglesia, porque es leído, es estudiado fuera de la Iglesia católica. Sí. Doctor de la Iglesia. Vámonos ahora más a los orígenes. Ya no tanto el origen o la presencia de los carmelitas en México, sino los orígenes de la orden allá en el Monte Carmel. El origen de la Orden del Carmen es sencillo y modesto. Data del siglo XII, en los alrededores del Monte Carmelo en Tierra Santa, cuando un grupo de cruzados dejaron las armas para vivir en comunidad tratando de emular al profeta Elías en obsequio de Jesucristo y de la Virgen María. El primer documento histórico de la orden es la Regla de San Alberto de 1209. Las primeras constituciones son de 1281 y la primera mención de su nombre data de 1247 de una bula dirigida por el Papa a los hermanos de Santa María del Monte Carmelo. Con la reforma de la Orden de 1562, implementada por Santa Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz para retomar la regla inicial de pobreza y humildad,
surge la descalcez en el Carmelo y con ella los carmelitas descalzos, distinguidos por vivir una vida ascética y contemplativa, por su práctica de la oración para el diálogo con Dios y por su devoción a la Virgen María, hermosura del Carmelo, patrona de la orden y protectora de los carmelitas. En 1251 la Virgen se le había aparecido al padre prior San Simón Stock para entregarle el hábito de la orden y el santo escapulario como signo de su maternal protección. Los primeros carmelitas llegaron a México en 1585. Fray Juan de la Cruz había sido nombrado el primer padre provincial para nuestro país, aunque no pudo llegar pues cayó enfermo antes de embarcarse y al poco tiempo murió. Sin embargo, los frailes carmelitas fundaron conventos y edificaron iglesias guiados por su fuerza fundadora y por su espíritu de oración. Las monjas carmelitas pronto llegaron a México y llenaron el país de sus fundaciones, inspiradas por la Santa Madre, Santa Teresa de Jesús. En el siglo XXI, la Orden del Carmen es un reducto de espiritualidad, de oración y de mística que se vive en sus conventos e iglesias esparcidos por todo el mundo. Padre Rafa, entonces, ¿la Orden del Carmen es de lo más antiguo en la Iglesia? Pues tengamos en cuenta que la vida religiosa comienza hacia el siglo IV con aquellos hombres, aquellas mujeres que salen de su ciudad y se van a los desiertos a vivir vida ermitaña. Se ha hablado mucho de los padres de la iglesia, de los monjes del desierto, pero también hubo mujeres de las que poco se ha hablado, las madres del desierto. Entonces comienza precisamente la vida religiosa con lo que se llama la fuga mundi, a vivir el evangelio, laicos que desean vivir radicalmente el evangelio. Después se van conformando las comunidades de hombres o de mujeres que quieren llevar una vida religiosa, pero ya no como ermitaños, sino en comunidad. Y va a surgir San Benito de Nurcia, que va a fundar algunos monasterios bajo una regla, la regla de San Benito. Entonces, así va surgiendo la vida monacal, la vida religiosa, a lo largo de los siglos de la Iglesia, hasta llegar a la Edad Media, como decía, siglo XIII, donde surgen las órdenes mendicantes, franciscanos, dominicos, agustinos, carmelitas y los servitas. Entonces, diríamos, la orden de los carmelitas surge en la Edad Media, ya después de algunos siglos de que había surgido la vida religiosa ermitaña monacal. Y hoy en nuestros días, ¿cómo es la vida en el Carmelo? Pues digamos que tanto en el Carmelo como en las demás órdenes religiosas nos vamos actualizando, nos vamos adaptando, volviendo, como el Vaticano II nos pidió a toda la Iglesia y a las órdenes, volver a las fuentes. Entonces, ¿cómo es ahora? Volvemos siempre nuestra mirada al Señor Jesús, viviendo, recuperando lo que es esencial a nuestra vida y quitando aquello que es circunstancial. Y como digo, pues adaptándonos a los tiempos modernos, en un diálogo también con la sociedad. Y que de igual manera el carisma que vivimos los carmelitas lo compartimos con hombres y mujeres que sin tener que hacer votos religiosos puedan llevar su vida de oración, aprender a vivir con las demás personas en fraternidad, en comunión, y a tener también un servicio apostólico. De ahí que entonces, pues nuestro apostolado se centre en la pastoral de la espiritualidad, aquello que el padre precisamente Rafael Checa, pues conceptualizó con esta categoría espiritual, la pastoral de la espiritualidad. Ya el Rafael Checa del siglo XX. Así es, así es. Un santo, ¿verdad? El padre Checa. Claro, claro, y un hombre pionero en la espiritualidad y con una visión de horizonte. Él se adelantó
a sus tiempos. Lo que ahora en los carmelitas estamos haciendo en nuestras iglesias, que son los centros de espiritualidad, pues él ya de hace años que lo venía gestando. Y un gran comunicador el padre Checa, porque no fundó la revista Horizontes. La revista Horizontes, también un instituto, el Instituto Superior de Enseñanza de Cultura Católica, y bueno, hizo muchas obras el padre Rafael. Y el CEVAC, que está aquí, el Centro de Estudios de los Valores Humanos. Así es. Lo fundó el padre Checa, Así es, ¿verdad? lo fundó el padre Checa, sí, con toda una trayectoria que le antecede a través de cursos de verano, cursos de espiritualidad. Centro de Estudios de los Valores Humanos, instalado aquí en el convento de San Joaquín, que de suyo es bellísimo. Imagine usted poder venir y estudiar espiritualidad o desarrollo humano en este lugar, con los carmelitas. No, eso es un privilegio, eso es un privilegio. Hacemos una pausa, queridos amigos, volvemos. Que Marisa nos dé un recorrido, que Marisa nos muestre en qué lugar estamos y volvemos también para conocer más de la Orden del Carmen, los carmelitas, la espiritualidad carmelitana. La Universidad Católica Lumen Gentium abre sus cursos de verano en una excepcional oportunidad para adquirir conocimiento y sabiduría y para crecer en la fe. Del 11 al 29 de julio, Cultura del Diálogo y Construcción de la Paz 1 y 2. Psicopedagogía 1 y 2. Filosofía para no filósofos. Iglesia en salida y sus periferias. Suscríbase de inmediato y sea una persona más plena. www.universidadcatólica.edu.mx. En este 2022, la nueva forma de peregrinar es navegar desde Tierra Santa siguiendo los pasos de San Pablo por Turquía, Grecia y la ruta de la Sagrada Familia por Egipto. En Tierra Santa, la Anunciación, la Natividad, el río Jordán, el mar de Galilea, y en Jerusalén, el cenáculo, el huerto de los olivos, la vía dolorosa y el Santo Sepulcro. Luego, a bordo del crucero de la fe, la ruta de San Pablo por Chipre, Éfeso y Atenas. En Egipto, una expedición bíblica por los lugares de la Sagrada Familia. Además, el legado del Egipto cristiano y la monumental arqueología a lo largo del Nilo. Reserve cuanto antes. 55 49 80 86 41 o 55 52 07 95 11 y en www.viavaticano.com. En mi peregrinación he visto más cosas de las que recuerdo, pero en mi recuerdo hay más cosas de las que he visto. Vía Vaticano. Roberto O'Farrill y El Pulso de la Fe ya están en Fanflix. Disfruta de todos los episodios de este maravilloso programa, además de las conferencias de Roberto O'Farrill, Vidas de Santos con Marisa O'Farrill y cientos de contenidos más. En Fanflix podrás verlos cuando quieras, las veces que quieras y a la hora que lo prefieras. Suscríbete hoy mismo en fanflix.mx con el cupón Ver y Creer y obtén 30% de descuento en tu suscripción anual.